generosa asistencia en esta mañana de sábado. Muchas gracias a Enclave. ¿No se oye? Sí. La última fila parece que no. Muchas gracias a Enclave una vez más en este lugar que es como un hogar. Y muchas gracias a Edmundo y a Libros de la Resistencia, que son la misma cosa, por acoger este libro de una poeta desconocida en España completamente, por el trabajo de edición mucho más difícil que otras veces para hacer la edición bilingüe como debía ser. Y por todo, el libro ha quedado precioso, creo yo. Muchas gracias a Esther, una vez más también, por la lectura, por la presentación, por las preguntas que me va a hacer ahora dentro de un rato y por la compañía siempre. Llevo unos cuantos años con esta mujer y entonces me pondría a hablar y estaría hablando toda la mañana, pero no se trata de eso, porque ya ha hecho la presentación Esther y luego me va a hacer preguntas y luego leeremos poemas. Sí quería decir dos o tres cosas mínimas. Una que lo cuento en el epílogo que he puesto al libro, pero quería referirme porque me parece significativo a cómo conocí su poesía, ¿no? Encontré por casualidad en una librería, que ni siquiera recuerdo cuál era, dos libros de su marido, el Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, un libro de ensayos y otro de poemas. Como todas las cosas de China me interesan mucho y además no tenía ni idea de que era poeta, me enteré en ese momento en la librería, nadie tenía ni idea, de hecho. Por ejemplo, el poeta de origen chino-americano que tradujo sus poemas al inglés, no sabía que era poeta, porque de estas cosas los periódicos no hablan, ¿no? Solo hablan de la disidencia y de la cárcel, y del heroísmo, etcétera, ¿no? Que está bien, entonces me llevé esos libros para casa y en un ensayo, en alguna parte de uno de los ensayos del libro de ensayos, había 4 versos de Liu Xia, que me parecieron que compensaban el precio de los 2 libros sobradamente, y empecé a buscar poemas suyos muy poco a poco porque no son muy fáciles de encontrar. Esto digo que me parece significativo porque me parece que el encuentro con la poesía es así. Es decir, que no es tan raro que uno encuentre a un poeta que luego le va a apasionar de esta manera. Es decir, que los circuitos de difusión, lo que se conoce en general sobre la poesía, normalmente tiene un valor anémico, y que las grandes cosas de la poesía con muchísima frecuencia se encuentran por casualidad. Yo creo que los lectores de poesía lo sabemos, ¿no? Que aparecen así de pronto y nos ganan, ¿no? Bueno, he dicho que su marido, el Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, y voy a decir 2 palabras sobre eso. Liu Xia es la viuda de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo murió en la cárcel en 2017, y ella estuvo en arresto domiciliario desde 2011-12 hasta la muerte de su marido. Y unos meses después, gracias a una campaña fuerte que hubo en Alemania,
encabezada por la premio Nobel de literatura Herta Miller y por un amigo, un poeta chino que estaba ya exiliado en Alemania, Liao Yiwu. Angela Merkel intervino y presionó y consiguió que la dejaran salir. Las fotos están todas hechas en el confinamiento, pero no de la pandemia, sino en el arresto domiciliario de esos años. Entonces, podría hablarse mucho de la biografía, en realidad de una vida aplastada por las circunstancias, y esto quiero mencionarlo porque está presente en el libro desde un momento dado, que es un poema que es como el quinto o el sexto, que se titula 2 de junio de 1989, y que es el momento en el que está empezando esa relación. Ellos se conocían, eran amigos, pero la relación personal está empezando en ese momento, y 2 de junio de 1989 es exactamente 2 días antes de la masacre de Tiananmen. El poema está ambientado en Tiananmen y Liu Xiaobo en ese momento está en huelga de hambre en la plaza, y ella escribe ese poema lleno de cariño y lleno de distancia, como recordaremos ahora cuando lo leamos. Digamos que eso condiciona absolutamente una vida, impide que los poemas se puedan publicar, impide que las fotografías se puedan exponer, etc. Está ahí, hay que nombrarlo. Por otro lado, yo he tenido en todo momento la conciencia de que lo que quería hacer era un libro que estuviera inevitablemente condicionado por eso, y debía ser así, pero a la vez que fuera fundamentalmente, por encima de todo, un libro de poemas. Mi interés por Liu Xia no es político, no tiene nada que ver con el sufrimiento de la represión, ni con las circunstancias de su vida. Tiene que ver con que me parece una grandísima poeta, y este es un libro de poemas. Un libro de poemas completamente encardinado en su vida, como yo creo todos los libros de los grandes poetas, pero absolutamente que no necesita de esa vida para que lo podamos leer y valorar. Dijo Herta Miller que la poesía de Liu Xia gira en torno a la autoafirmación de una vida robada, y en ese sentido es en el que lo que le debemos de alguna manera es centrarnos en su poesía y ponerla en el primer plano. Bueno, esto es más o menos lo que quería decir. Quería añadir de todas maneras que en el escaso tiempo que ha pasado desde que he entrado por la puerta hasta que ha empezado el acto, he recibido por lo menos 3 o 4 interpretaciones de la poesía de Liu Xia completamente distintas, y que desde luego no eran la mía en principio, y entonces, bueno, eso dice mucho también en favor de esta poesía, así que espero que a todos les guste mucho, como a mí, a cada uno desde su punto de vista. Detuvieras un poco en el título, que no es baladí, sino que es bastante significativo. Otro sería cuál es la retroalimentación o la simbiosis que ha podido haber entre esos dos poetas, que creo que también se refleja en el libro que nos reúne. Y una pregunta un poco áspera, que sería cómo crees que ha actuado la censura, la persecución y sobre todo el confinamiento en esta poeta. Bueno, el título es el título de un poema que se refiere a la silla, a la famosa silla del cuadro de Van Gogh. Liu Xia también lo explico en el epílogo, y no voy a extenderme ahora, pero tiene muy presente como referencia la cultura contemporánea europea, la literatura y la pintura. Y en su obra pues son fundamentales Van Gogh,
Kafka y Marguerite Duras, por lo menos los tres, ¿no? Los tres aparecen en este libro y aparecen en diversos momentos, ¿no? Incluso creo que hago una alusión en el epílogo también, pero no lo recuerdo. Hay un poema de cuando era muy joven, uno de los primeros poemas del libro, cuando ella está casada con otro marido, donde aparecen ya en el fondo de la sala las cortinas con los girasoles de Van Gogh, y las cortinas con los girasoles de Van Gogh vuelven a aparecer muchos años después en otro poema, ¿no? Es decir, está ahí presente siempre, ¿no? Como también Kafka y Duras. Entonces el título viene de ahí, es un cuadro es un poema a partir de ese cuadro, a partir de todas las sillas vacías que hay en el mundo y que se representan en esa. Luego lo leeré. Y es muy curioso, muy significativo el simbolismo que tomó después, sin, entiendo yo, ninguna intención por su parte, porque cuando fue la entrega del Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, como nadie pudo estar en su representación, y él tampoco, por supuesto, pusieron una silla vacía en el escenario, y luego varios libros de él, de recopilación de sus ensayos, sobre todo en Estados Unidos, se llamaron así, silla vacía, o una silla vacía, no sé si tiene el uno adelante, no me acuerdo. Digo que es muy significativo porque es un poco esa dinámica de que la biografía del marido se come a la poesía de la mujer, ¿no? En ese sentido, no puede ser una crítica ni al marido ni a los amigos del marido, pero sí es una cosa para pensar sobre ella, creo, ¿eh? Pero, de todas maneras, el título del libro es el de un poema de ella, escrito mucho antes de lo del Premio Nobel, una docena de años antes, y que parte del cuadro de Van Gogh. La segunda cosa... Bueno, la retroalimentación que hay entre ellos. Sobre eso verdaderamente no puedo decir gran cosa, porque como se deduce no les conocí, y solo puedo hablar como lector. A mí me parece que se caracteriza la relación entre ellos por un extraordinario respeto a la independencia de cada uno de los dos. Me parece que eso es así. Se percibe en muchos detalles. Por ejemplo, en la distancia que mantiene ella respecto a él, incluso cuando hace el discurso para recoger algún premio, dejando claro que a ella no le interesa nada la política y que está ahí por amor, se podría decir, y también se podría decir porque las circunstancias la han obligado a estar ahí. Yo creo que hay una grandísima independencia por parte de los dos, y luego hay a pesar de esto que he dicho de la distancia, una permanente comunicación. Hay un momento cuando él está en la primera condena larga, sin contar las innumerables detenciones, la primera condena larga en el campo de trabajo de Dalian, que está 3 años, donde hay una intensísima correspondencia entre los dos en poemas. Es decir, los dos llegan a la conclusión de que las cartas iban a ser muy complicadas de que circularan, iban a ser censuradas y seguramente eliminadas, y que los poemas a lo mejor pasaban mejor la censura de la cárcel, y entonces escriben cientos de poemas los dos que van moviéndose en las dos direcciones, ¿no? Los que hay en este libro tienen todos los poemas fechas, los que hay en este libro entre 1996 y 99, pertenecen todos a ese momento, a esa correspondencia. Entonces yo creo que hay esa relación un poco contradictoria,
basada en la independencia, con una comunicación muy fuerte a la vez. La censura. Yo creo que en cada poeta, de una manera, incluso en cada poeta, de una manera distinta en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, me parece que a Liu Xia le afecta de un modo muy distinto en esa época que acabo de decir y en la época en que ella también está encerrada en arresto domiciliario, donde escribe mucho menos y está bastante mal de estado de ánimo, por ejemplo. Entonces afecta de maneras muy distintas y puede ser el dejar de escribir, puede ser el censurarse a sí mismo, puede ser el escribir mucho y tratar de guardarlo en un cajón o guardarlo en la memoria como hacían Ahmad o Mandelstam. Yo creo que eso es muy variado. De todas maneras, yo diría, y si leemos a Mandelstam, por ejemplo, no podemos negarlo, aunque suene raro lo que voy a decir, yo diría que no afecta mucho. Es decir, que la censura afecta a la difusión, pero que en realidad la obra está tan condicionada por la censura como por todas las demás circunstancias que le ocurren a uno. Cito de un poema. Entra en el sentido de mis palabras como un visitante. Cómo esta palabra me posee y me llena de vida. Me gustaría, si te parece, Miguel, que nos hablases de cómo percibe Liu Xia la inspiración, porque me parece que queda más del lado de la alienación que de un éxtasis luminoso. Bueno, ese poema es muy interesante, se titula Fraude, y entonces es ese sentimiento de que ella es un fraude, porque en realidad lo que escribe no es verdaderamente suyo, porque no corresponde con su personalidad, la personalidad social, ¿no? Yo creo que eso es verdad que hay en ese poema está contado así como alienación. En otros poemas hay un fenómeno muy fuerte de desdoblamiento como ante un escenario incluso, ¿eh? Y yo creo que tiene que ver con no es tanto una concepción de la inspiración, creo, no estoy seguro, como una conciencia del problema de los papeles sociales con los que se encuentra una mujer. Es decir, esa alienación está planteada en el contexto, el mismo poema lo recuerda, de una condición convencional de mujer dentro de un matrimonio que tiene que recibir a los amigos, que son poetas como ella, igual que el marido, pero que tiene que encargarse de que la mesa esté puesta, de que tengan la sal en condiciones, de que el vino esté bien, de no beber mucho ella para seguir haciéndose cargo, es decir, de cumplir con los papeles tradicionales de las mujeres en las sociedades patriarcales, que son todas, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, es decir, tiene que ver con este mundo tan enorme que aparece cuando yo escribo, que tiene que ver con mi vida. Pues no puede ser verdadero, tiene que ser un fraude, ¿no? Es este tipo de razonamiento. Yo he hablado de poética del malestar para estos poemas de la vida cotidiana, donde aparece la vida cotidiana. He tomado ese concepto de algunos, lo digo en el epílogo, de algunos textos de olvido, y me parece que tiene que ver con esto que he dicho, ese malestar permanente que está ahí por detrás, aparte de que sea una personalidad, creo yo, bastante melancólica, ¿eh? En dos de las imágenes recurrentes que hay en el libro, por un lado el pájaro, ¿no?
que aparece una y otra vez en distintos contextos, y por otro el yo poético encendiéndose un cigarrillo, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con lo que podría ser alegóricamente la figura del pájaro. Sí, no sé si alegóricamente, porque yo creo que es la poesía de Liu Xia es bastante literal, es decir, no es muy inclinada a los simbolismos, creo. Entonces el pájaro, y yo creo que aparece sobre todo en el primer y en el último poema del libro, es donde más fuerza tiene esa imagen. Y en el primer poema es algo, bueno, ya lo veremos, lo vamos a leer ahora mismo, pero es algo impreciso, vago, pero que tiene que ver con algo que rompe la rutina de la vida cotidiana, que se sale de ella, y que en ese sentido el que exista, el que venga, es una esperanza. Y en el último poema del libro está en contraste con la figura del árbol. El árbol es el que está de pie solo, además, en muchos casos, y el pájaro va y viene y vuela y se mueve, y es evidente lo que quiere decir en contraste con el árbol, ¿no? Me parece que funciona un poco así, es decir, que el pájaro es un pájaro y que entra en contraste con la vida que aparece en torno a él, ¿no? Sobre lo del cigarrillo, yo creo que hay en los poemas de Liu Xia, con bastante reiteración, la descripción de un espacio personal que tiene que ver con la soledad y tiene que ver con el encierro, pero que se convierte en un espacio como una especie de nido o de lugar propio, ¿no? Y es estar sentada, mirando por la ventana hacia la calle y fumando. Entonces, para mí, por lo menos, me transmite esa sensación del lugar personal, es decir, del lugar propio, mínimo, insignificante, minimalista, pero en el que, sin embargo, está y es ella. También bebe bastante, pero eso no aparece, eso no tiene esa misma, tiene que ver con la relación con Marguerite Duras, por ejemplo, donde reconoce un precedente, y es otra cosa, no es lo mismo, ¿no? El espacio personal es ese cigarro sentada mirando hacia la calle por la ventana. También me resulta muy interesante, que tiene que ver con lo que acabas de decir, con ese espacio personal, con esa austeridad también de lo simbólico y de los recursos, ¿no?, literarios. Porque la línea de narración en los poemas es mínima, es decir, el sentido, digamos, se produce por acumulación, ¿no? Me gustaría que comentases esto porque creo que provoca también un efecto muy, muy particular, también onírico, muy de intimidad, ¿no?, con todos esos silencios que provoca y esas elipsis. Bueno, sí, eso es así en general, como dices, con alguna excepción. Empiezo por las excepciones. Es decir, yo explico en el epílogo que ella, cuando empieza a escribir, tiene más o menos dos líneas distintas, ¿no?, de escritura. Una que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo hasta ahora, es decir, esa poesía cotidiana, y por otro lado unos poemas narrativos, unos poemas narrativos que a mí me parece que están también arraigados en cierta tradición. Yo no sé cómo los recibe un chino, pero para mí tiene que ver bastante con la tradición de Lu Xun, por ejemplo, ¿no?, de ese gran fundador de la literatura china moderna, ¿no? Ese tipo de relato sentimental, trágico en el desenlace, y que tiene mucho que ver con la miseria, con
con la miseria en todos los sentidos, no solo económica, sino también moral, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ese tipo de relato le interesa, lo explora, y hay un poema que es el segundo poema del libro, que es de cuando era muy joven, y luego hay otros dos poemas más adelante, un poco con ese mismo enfoque. Y extrañamente esas narraciones que son trágicas, desgarradas, sentimentales, sin embargo ella los trata con una neutralidad psicológica, emocional, total, diciendo cosas como: mi corazón está encerrado dentro de un tarro de vidrio y no late. Y eso, que es una imagen, es lo que hace, en realidad, para contar esas historias tremendas. Pero lo más interesante y lo que conecta con la poesía cotidiana es que todas esas historias son historias de un desastre que ha ocurrido y, sobre todo, de la vida que sigue después del desastre. Parece que me estoy citando a mí, porque yo tengo un poema de hace muchísimos años que dice: la vida es el tiempo que sucede al desastre, y que precisamente partía de una película china de Wu Tianming que se llamaba La vida, Ren Shen. Entonces, esa vida que viene después del desastre, que se caracteriza por el silencio, donde no se nombra el desastre, pero tampoco se habla, ¿no? Y se desarrolla ahí en una especie de lugar neutralizado, lugar en suspenso, ¿no? Que en el fondo, si lo pensamos, pues tiene bastante que ver con el otro espacio de la vida cotidiana, ¿no? ¿Has empezado por la...? Sí, yo creo que... A ver, es que es difícil de explicar esto y cada uno lo tiene que ver a su manera, ¿eh? Pero a mí me parece que hay una vida cotidiana que aparece, se repite en muchas circunstancias, con un lenguaje muy sencillo, y luego hay como súbitas imágenes que también son cotidianas igual, pero que le llevan a uno a otra parte. Y la combinación de esas dos cosas, que nunca es previsible, que se da de manera inesperada en cada poema, la combinación de esas dos cosas tiene la difícil cualidad de que hace sensible lo que no se dice. Entonces, lo que no se dice ocupa un gran lugar en esta poesía, y está hecho presente, se puede sentir, yo por lo menos lo vivo así, a partir de ese trabajo que hace ella con el lenguaje, que es en principio muy sencillo, pero que funciona así. Hace alusión a la reputación del poeta, o sea, como que reflexiona no tanto a propósito de la poesía, sino del poeta, como si se entendiera que el lugar del poeta todavía es un lugar de prestigio y de respeto. Me gustaría que reflexionases un poco sobre esto. Bueno, yo creo que el lugar del poeta es un lugar de prestigio y de respeto, solo que se practica poco, pero no, lo digo en serio, quiero decir que ayer o antes de ayer, un día de estos, bueno, cuando le dieron el Cervantes a Pombo, leí una reseña que decía: y el año pasado se lo dieron a Luis Mateo Díez, interrumpiendo una inopinada sucesión de poetas que había durado 5 años. Entonces, la desesperación del que dice eso, que le parece un fraude, ya que hemos usado la palabra, sin embargo nos lleva a ver cómo los poetas tienen un lugar de prestigio y de respeto, porque si pensamos en lo que cuentan los poetas en la industria editorial, los que cuentan los poetas en los medios de comunicación, en lo que cuentan los poetas en las ferias del libro, pues verdaderamente es imposible que tuvieran 5 años el premio Cervantes seguidos, ¿no? O sea que parece que hay algo que indica ese lugar de los poetas. Es raro,
Bueno, aparte de eso, a mí me parece que Liu Xia, cuando dice esa frase que es en los poemas del principio, es muy concreta refiriéndose a su situación. Es decir, el primer poema, el famoso poema del pájaro, lo escribe a los 21 años y es un poema que le da un gran prestigio entre los círculos de poetas de Pekín, de poetas jóvenes, supongo yo, de Pekín, ¿no? Entonces, digamos que ella, sus amigos son poetas, los poetas vienen a casa, tiene una tertulia que es bastante conocida. Ahí conoció a Liu Xiaopo, por ejemplo, entre los que iban a su casa. Su marido es editor de una de las revistas más difundidas de poesía. Es decir, está metida en ese medio y tiene fama entre toda la gente con la que ella trata de que es una poeta importante. En comparación con ellos mismos, supongo, con lo que sea, ¿no? Entonces creo que tiene un poco ese carácter, ¿no? Es decir, ella está presionada por esa condición de todos los que esperan que escriba esas obras maestras que les ha anunciado y ella tiene que poner la mesa y lavar la ropa. Y aquello no tiene mucho que ver el uno con lo otro. Son como cosas muy extrañas entre sí, ¿no? Yo creo que ella aparece en ese sentido como la fama que tiene en el círculo inmediato. Pero creo que eso otro que dices tú está ahí y es digno de tenerse en cuenta, desde luego. Bueno, la poesía, creo que de algún modo lo dices en el epílogo de Liu Xia, se sitúa en ese terreno fronterizo entre el habla sencilla, que convoca lo cotidiano, y el extrañamiento que hace sensible lo no dicho. Y no sé si esto tiene que ver con Kafka de alguna manera, porque Kafka, tú has mencionado a Margarit Duras, pero Kafka yo creo que es el personaje o la persona o el artista que más veces se repite en los poemas, por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? Sí, pero yo creo que Kafka es sobre todo como el lugar desde el que se puede comprender la vida. Más que el lugar desde donde se puede escribir, creo que es el lugar desde el que se puede comprender la vida. Es decir, es el que descubrió las leyes de esta vida que se está viviendo. Creo que ese es el lugar que tiene Kafka, ¿no? Que es muy fuerte y muy importante y es el que más aparece, como tú dices, ¿no? Van Gogh es un poco la pasión del arte y también el filo de la locura, el que está ahí como pendiente, ¿no? Esa oreja cortada que protagoniza uno de los poemas, ¿no? Y Duras yo creo que es la que más peso tiene, tal como aparece en la concepción de la escritura. Dice algo así como: llegó y me tiró por la escalera, ¿eh? Y ese tirar por la escalera es como el enfrentarse a lo desconocido y recibir. En el poema en el que habla de Degas hay como que recibe una misión, la misión de contar eso que no se sabe qué es, pero que cada poeta sabe en su caso lo que es, descubrir esa singularidad y no cortarse en escribirla y en mostrarla, ¿no? Y eso ya lo remite a Degas, lo puede haber remitido a cualquiera de los otros, ¿no? Yo creo que esa es un poco la función de esas referencias, aunque esto es siempre muy dudoso, claro. El primer poema del libro, un pájaro y luego otro. Nosotros, en un tiempo lejano, solíamos hablar de aquel pájaro sin saber de dónde venía. Nos ponía de muy buen humor, nos hacía reír siempre. Una noche de invierno, muy de noche, vino de verdad
Estábamos profundamente dormidos y no lo vio nadie. Solo por la mañana con el sol vimos que quedaba en la ventana su pequeña sombra impresa. Se resistió mucho tiempo a desaparecer. Nosotros odiábamos el invierno, odiábamos el largo sueño del invierno. Pensamos poner una luz roja que brillara durante mucho tiempo para decirle al pájaro que lo estábamos esperando. Las parras en el patio de nuevo trepaban cargadas y la ventana no se volvió a cerrar. Nosotros aún recordábamos al pájaro, aunque no hablamos más de él. Un domingo de cielo muy cubierto, aún no llovía, y salimos juntos. Fuimos a una tienda a comprarme un vestido nuevo cuando cayó la negrura, y luego a ese bar de Wonton donde hay tanta gente. Tomamos cada uno 2 grandes cuencos de sopa. En el camino de regreso a casa no abrimos la boca, un poco incómodos con nosotros mismos. Al llegar a casa parpadeaba la lámpara del patio. Un racimo de uvas verdes cayó en los escalones. Dejamos al mismo tiempo de andar, miramos un momento al cielo y rápidamente bajamos de nuevo la cabeza. Había venido, pero no nos atrevimos a decirlo, guardándolo solo en el corazón por miedo a que nunca volviera. Abrimos por fin la puerta y la luz roja se expandió misteriosamente en el papel cuadriculado. Ya no pudiste escribir palabra. Yo quería probar el vestido nuevo, pero no conseguía desabrocharlo. Ha venido de nuevo. Este otro poema que se llama Fraude, al que ya nos hemos referido también. Siempre me decepcionas y yo tampoco encuentro salida para mí. Poemas firmados con mi nombre en el papel van acumulándose uno tras otro, pero no te das cuenta de que es un fraude. A veces un alma solitaria entra en el sentido de mis palabras como un visitante a quien le gustara mi letra y mi gesto cuando fumo. Cuando estoy a solas con él, mi letra es regular y hermosa. Aprovecho cuando está despistado para servirle mucho aguardiente. Querría retenerlo para siempre, pero no está dispuesto a dejarse engañar. Cuánto deseo renunciar a mi reputación de poeta. Lleva a la gente a esperar demasiado de mí. Me lleva a mí muchas veces ante el papel en blanco a que me desespere hasta la locura. Quiero contarles a todo la verdad de las cosas. Él puede aparecer de repente y me atrapa. No me da tiempo de alegrarme, no te da tiempo de amarme bien, y en un parpadeo desaparece. Su mundo es demasiado grande, demasiado lejano, lejano de esta vida, de este mundo. No me es posible alcanzarlo. Yo solo puedo estar en esa habitación, ser tu mediocre esposa, comprar comida, cocinar, lavar la ropa o encender un cigarrillo y mirar mucho tiempo por la ventana. Mientras siga viviendo, estoy a su merced. 2 de junio de 1989, a Xiaopo. No es un buen clima este, me digo a mí misma, debajo de un sol pletórico. De pie detrás de ti, te acaricio la cabeza. El pelo corto me pincha la mano. Es una sensación un poco extraña. No tuve tiempo de decirte una palabra. Te has convertido en un personaje periodístico. Admirarte junto a tanta gente me resulta muy cansado. Tuve que esquivar la multitud, fumar un cigarrillo, mirando al cielo. Tal vez justo en ese momento nacía un mito, pero la luz del sol deslumbraba mucho, hacía que no pudiera verlo.
Aquí sentada, miro al color del cielo ir de lo brillante a lo oscuro. Atenta escucho al último rayo de sol exhalar su queja, esperando la primera lágrima que resuene en el cristal de la ventana abierta. Una palabra espera a otra palabra, nunca se encuentran. Una gota de lluvia hace del cielo y la tierra un solo cuerpo en un tiempo inmóvil. El alma de la lluvia quietamente desciende. Veneno. La oreja de Van Gogh me dio noticias tan tensas como que la tierra va a colapsar. Ten cuidado con esas noches de cielo lavado, flores en plenitud sobre la mesa del comedor, frases bien ordenadas en el libro, datos acerca del clima en la televisión, la locura en los ojos de Kafka. Protege la última brasa de la estufa, como tras el desastre natural protege el campesino una a una en la tierra las solitarias espigas de sorgo. Yo soy el veneno de este mundo, veo cubierto de nieve blanca el cadáver podrido de la tierra, y sobre el cadáver los gusanos se retuercen. No quieras engañarme con la pureza. No ocultes la muerte. No creas que un paraíso artificial, la mirada ardiente de los falsos ángeles, es mejor que el amarillo marchito de la paja, el esplendor de un cigarro consumiéndose. Sillas vacías. Sillas vacías. Sillas vacías. Qué cantidad de sillas vacías en todos los rincones del mundo. La más tentadora, la del cuadro de Van Gogh. Me siento tranquilamente. Trato de balancear las piernas. Lo que alienta en las sillas las ha congelado. Es imposible moverse. Van Gogh está empuñando su pincel. Marcharse, marcharse, marcharse. Esta noche no hay funeral. Van Gogh me mira de cerca muy directo. Me hace bajar los ojos, sentada entre las llamas de sus girasoles, como una pieza de cerámica lista para ser cocida. En el libro hay 4 poemas en los que aparecen los muñecos que ella preparaba, fabricaba y que luego fotografiaba. La exposición, la época más conocida de su fotografía es la que llamó Bebés feos, y son fotos de estos muñecos feos y sufrientes. Entonces hay 4 poemas en que aparecen los muñecos. Voy a leer 2 de ellos, ¿no?, como parte de esa vida cotidiana. La fuerza del silencio. Compartiendo la vida con muñecos, la fuerza del silencio se manifiesta en todo. El mundo está abierto de par en par. Entre nosotros nos comunicamos con gestos. En la sombra, esa manzana roja imaginaria exhala su fragancia en el silencio. No abras la boca, o la ilusión se esfumará en un parpadeo. La oscuridad, sin atender a la hora, siempre baja a mi alrededor. Dándome la espalda a una muñeca, se queda con los ojos fijos en la ventana. El blanco deslumbrante de la nieve de diciembre hiere sus ojos, pero ella insiste en no cerrarlos. Amar es tan simple como difícil. Me conmovió esta escena, cada vez más carente de palabras. Hay que proteger con cuidado lo débil y lo frágil,
como a nuestra propia vida. Mediodía. Una mujer que ha empezado a envejecer empuja un cochecito de niño andando por el parque lleno de sol y polvo. En el coche se sientan muy rectos los muñecos. Los niños sueltan las manos de los mayores, vienen corriendo de todas partes. Son suaves los pasos de la mujer, los muñecos están en silencio, pero los niños oyeron misteriosamente que el mediodía los llamaba. Trastabillando seguían al lado del cochecito, miraban y miraban a los muñecos en él, o volvían la cabeza hacia la mujer que lo empujaba. De lejos los mayores con atención observan el grupo, gritando, llama cada uno a sus hijos, pero todas las voces se pierden entre el polvo y el sol. Esa mujer, de paso resuelto y sereno, nadie sabe quién es, a dónde quiere ir. El final, que son quizá distintos en cuanto a la composición del poema, y distintos entre sí también. Este se llama Copiar el Sutra. Día y noche, copiar el sutra del diamante, el sutra de la perfecta sabiduría. Apresurarme antes de que llegue el invierno, apresurarme antes de que las hojas terminen de caer, copiar con cuidado cada carácter para el amigo que da calor a mi corazón. Día y noche, copiar el sutra del diamante, el sutra de la perfecta sabiduría. Pero el invierno llega demasiado rápido, el viento hizo volar la ropa de los árboles. No sé por qué, los amigos se alejaron en silencio. Día y noche, copiar el sutra del diamante, el sutra de la perfecta sabiduría. Mi escritura se va haciendo más regular, prueba que aún no estoy completamente loca, pero al árbol que dibujé siguen sin salirle hojas. Y este, que es el último, se titula En pie. ¿Es esto un árbol? Soy yo sola. Esto es un árbol en invierno. Es así en las 4 estaciones. ¿Y las hojas? Las hojas no están al alcance de la vista. ¿Por qué dibujas árboles? Me gusta su forma de estar en pie. Es muy cansado ser como un árbol toda la vida. Aunque cansada, tienes que estar en pie. No hay nadie que venga a acompañarte, los pájaros, pero no se ven pájaros. Escucha el sonido de las alas en la brisa. ¿No sería bonito dibujar pájaros en el árbol? Estoy demasiado vieja y ciega, no veo. No sabes dibujar pájaros, ¿verdad? Así es, no sé. Eres un árbol demasiado viejo y tonto. Lo soy.